Buenas noches a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Hoy tenemos un programa más de contraste. Hoy nos acompaña en esa conversación el compañero Gabriel Villalba, el Gabo, un compañero de La Paz, uno de nuestros mejores cuadros jóvenes que podemos tener en este momento, dentro de lo que viene a ser el movimiento al socialismo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Franz, Darío, Henry, un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias por las apreciaciones que has vertido, Franz. Y pues para mí es un placer, además, felicitarlos públicamente por este espacio de fomento al pensamiento crítico, para también transmitirle las ideas, las armas ideológicas a nuestros compañeros para seguir combatiendo en este mundo que tras la pandemia se ha vuelto virtual, ¿no? De las sobreexposiciones virtuales. Así que pues estamos en eso y también movilizados también en las calles, pero fundamentalmente desarrollando pensamiento crítico. Así que pues un placer compartir con ustedes. Un gusto, Gabriel. Buenas noches. Es cierto, obviamente, por haber aceptado la invitación para poder sostener esta charla, esta conversación en una coyuntura bastante delicada, ¿no? Para el país, una vez más, podemos decir, después de más o menos 15 años que el pueblo se moviliza en contra del poder, en esta magnitud, ¿no? En esta magnitud y con estas características. La última movilización sería la de mayo y junio del 2005, cuando Mesa presidente, pidiendo la aprobación de la ley de hidrocarburos, que está en vigencia actualmente, sido modificada obviamente, que tiene más o menos la mitad del espíritu que había planteado el MAS en aquella época, que día también asamblea constituyente con autonomías y todo aquello. Esa ha sido la última movilización de esta magnitud y de estas características, y ahora nuevo, ¿no? Ha habido otras movilizaciones contundentes también, pero han sido no en son de confrontación, sino de obras de proyectos en el gobierno del compañero Moreno. Entonces, estamos en esa coyuntura y agradecidamente creo que el panorama que se cierra en Bolivia es bastante ronco, pero queremos hablar de tu opinión respecto a varios temas, también algunos temas, tenemos una situación un tanto, quizás abstraídas en muchas no sé, con información más, pues, han debido cercar la información, el derecho a información, obviamente el único refugio para extraer alguna información, las redes sociales, ¿no? De ustedes que nos están transmitiendo a usted, pues que van viendo en la nación y en la movilización que bienvenido. Y yo me olvidé temas para que podamos conversar. El tema de los medios de comunicación y referir como eres, porque en estos últimos plan a un operar, dirigir a las noticias movilizadas, pero no trata de reforzar algunos casos que creo que les conviene decisionar el espacio público a algunos liderazgos. ¿Cuál es el rol? Nosotros sentimos, pero el tema de la línea editorial, bien, de la ejecución nuestro, una línea editorial que se radicaliza, que va enviando titular, todo ello. Básicamente, vamos a empezar con esa charla. Gabriel, Fran, Henry, que nos acompañan, muy buenas nuevamente a toda la población taría, especialmente nos Te estaba escuchando medio entrecortado, pero he podido captar algo de la pregunta que nos has lanzado sobre los medios de comunicación y cómo se construye, ¿no?, el sentido común. Henry, tu turno de hablar, no te quedes callado. No, yo, también un poquito le iba a decir eso, tan entrecorta una partecita. Agradecerte, arrancamos un programa más, un conversatorio más, saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. Apostamos los movimientos sociales
el descontento social, a pesar de todo, está apostando al diálogo como una posible salida, pero tenemos al frente al gobierno que está apostando a la represión. Están empezando a aparecer documentos oscuros de decretos, de proyectos de decretos que han sido denunciados, pero que otra vez parece va a echar mano de la fuerza pública. Estamos hablando de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es un contexto muy complejo, así que queremos escucharte, Gabriel. Adelante. Bueno, sí, estamos viviendo movilizaciones, huelgas, un panorama de convulsión social, pero movilizaciones totalmente pacíficas, totalmente legítimas y totalmente legales que se están dando en el país, que están pidiendo precisamente que se respete esta fecha que ya se ha determinado para el 6 de septiembre, para las elecciones generales. Ha sido simplemente una sugerencia del Tribunal Supremo Electoral reemplazar las elecciones para el 18 de octubre. Esto todavía no ha llegado a ningún acuerdo. Es más, las negociaciones que sostenía la Central Obrera Boliviana, que sostenía el Pacto de Unidad y demás con el Tribunal Supremo Electoral acá en la ciudad de La Paz, no han llegado a ningún puerto, a ningún acuerdo. Creemos que también el Tribunal Supremo Electoral se encuentra de manera intransigente tratando de imponer esta nueva fecha. Posteriormente nos dirán que el pico más alto nuevamente va a ser en octubre, que se trasladen las elecciones a diciembre. En diciembre nos dirán que las elecciones se trasladen en enero nos dirán que se trasladen a febrero, ¿no? Por supuesto que la gente se va a sentir ofendida en su inteligencia y se va a sentir pues engañada por las instituciones que le deberían brindar al Estado certezas legales, jurídicas y de legitimidad en el Estado boliviano, en la vida cotidiana de los bolivianos. Pasa que el régimen de facto asumió el poder y si nosotros, bueno, concordamos con esa tesis de gobierno transitorio, entre comillas, la única potestad que tiene un gobierno transitorio concordante con la Constitución no lo ha hecho. La única cosa que tenía que hacer no lo hizo, ¿no? Ahí demuestra su total ineficiencia, inoperancia, y lo que a mí me causa mayor indignación es el hecho de esta suerte de construcciones mediáticas sin contraparte. Los medios hegemónicos de comunicación, Página 7, El Deber, muchos medios seguramente ahí en el sur de nuestra patria manejan esa corriente comunicacional que parece de libreto. Arturo Murillo les da el libreto y los medios repiten ese libreto de que el movimiento al socialismo estaría privando del tránsito a las ambulancias, estaría privando del tránsito a insumos de primera necesidad a las ciudades, que estaría privando de tanques de oxígeno en el traslado por las carreteras. Y los medios refuerzan esa línea comunicacional totalmente mentirosa y falaz. No existe, sí existe parte, pero no existe contraparte en estas matrices informativas que las desarrolla el régimen, ¿no? Entonces vivimos esa suerte de construcción de un terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado en Bolivia se construye de esa forma, infundir miedo, temor, shock a la población, y es como lo está realizando el régimen de facto. En ese sentido, Gabriel, en esa apertura de diálogo de los movimientos sociales, en esta apuesta que nosotros hacemos a partir de la movilización para adelante, ¿tú crees, avisoras, que se podría confiar en el Tribunal Constitucional, digo, en el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto a acordar una fecha próxima de elecciones? ¿Es un ente fiable, es un ente confiable? Particularmente, yo considero que no. Es un ente que ha perdido la credibilidad, no solo hacia los agrupaciones o partidos políticos que están dentro de la carrera electoral, sino que ha perdido credibilidad con la misma población, porque esta movilización no solo aglutina al MAS, o sea, no es el MAS, son movimientos, organizaciones sociales y organizaciones campesinas, el pueblo campesino movilizado en carreteras, que no solo está pidiendo se respete la fecha de elecciones, sino que también ahora, dentro de la agenda, piden la renuncia de la autonombrada presidenta Yanine Áñez, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿tú crees que nosotros nos podríamos sentar a dialogar con un ente que ya ha perdido la credibilidad? ¿Es factible?
Bueno, el Tribunal Supremo Electoral nunca ha sido totalmente autónomo a partir de este régimen de facto. Es más, Salvador Romero ha sido posesionado en ese cargo y a solicitud y a petición de la señora autoproclamada Yanine Áñez, ¿no? Quiero retroceder un poco en la historia y referirme a la ley, aquí la tengo anotada, 1297, que es precisamente la ley concordante también con la 1304, que han determinado la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre. Ambos insumos jurídicos han tenido la participación de tanto el órgano ejecutivo, tanto del órgano legislativo como el órgano electoral, en concordancia con el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, parágrafo primero, que precisamente especifica la independencia de los poderes, pero también especifica la coordinación que tienen que tener ambos poderes, todos los poderes del Estado, perdón. Entonces, sin duda, ha costado llegar a este espacio de encuentro, este espacio de diálogo entre el legislativo, el ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral para acordar las elecciones del 6 de septiembre. Y ahora sale uno de los órganos, el Tribunal Supremo Electoral, desconociendo aquel acuerdo realizado, desconociendo al legislativo, desconociendo al ejecutivo y pateando el tablero prácticamente, ¿no? Tratando de imponer mediante sala plena una nueva fecha para las elecciones en Bolivia. ¿Y qué responde el Ejecutivo? El Ejecutivo se lava las manos, dice, no, 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 es problema del Tribunal Supremo Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral decida. Y el órgano legislativo, por supuesto, dice, esto ha salido, la fecha de las elecciones ha salido mediante ley, y también mediante ley se tiene que modificar una nueva fecha, ¿no? Entonces, el órgano encargado constitucionalmente es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa debiera ser la vía. La misma construcción que se ha generado para que las elecciones sean el 6 de septiembre, si en algún momento esta fecha se modificaría, también tendrían que confluir el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano electoral. Lo vuelvo a repetir, en concordancia con el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, parágrafo primero, que especifica la coordinación entre los órganos del Estado. Deberíamos llegar a eso, pero ni desde el ejecutivo ni desde el electoral se está impulsando esta suerte de mesa de diálogo, ¿no? Se están manteniendo intransigentes y pues obviamente están faltando el respeto a la inteligencia de la población. En términos facilitos, en términos criollos, y para que nuestra población entienda, nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, el Tribunal Supremo Electoral es el que está violentando la frágil pacificación del país. Esa frágil pacificación que ha costado conseguirlo después de la masacre de Sencata y Sacaba en noviembre del año pasado. Y este Tribunal Supremo Electoral tiene su origen ahí. No nace de una manera natural, ordinaria o normal jurídicamente, sino que nace de este consenso, de este acuerdo y de esta necesidad histórica de poder convocar a elecciones de manera excepcional, con plazo fijado. Claro. Y el segundo punto, Gabriel, es ¿cuál es la certeza de la fecha? O sea, ¿cuál es la garantía de la fecha? Ponele 15, ponele 18, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la garantía que tenemos que no van a salir y van a mover de nuevo la fecha? Porque se han pasado por los zapatos una ley nacional y con una resolución han modificado una ley y lo han postergado para el 18 de octubre. Ahora, ¿cuál es la confianza? ¿Cuál es la seguridad, la certeza? Y ese es uno de los puntos importantes por lo cual la gente está en los bloqueos. Y a eso se suma toda una agenda de un descontento social que tiene que ver, terminando con el tema de clausurar la educación, ¿no? Y que ha empezado en un primer momento con todo el tema del secuestro, básicamente de lo que es la salud de los bolivianos, porque la corrupción ha sido a la que ha impedido que muchos bolivianos que están falleciendo por no tener un respirador en un momento oportuno. En ese entendido, ¿cuál sería un poco la salida que debería darse, Gabriel?
Como te lo dije anteriormente, la salida debería ser que los tres niveles más importantes del Estado, los tres órganos más importantes, el ejecutivo, el legislativo y el electoral, se sienten en un momento de diálogo y acuerden la modificación de la ley 1297 y de la ley 1304 para ya especificar una fecha límite de elecciones, ¿no? Sea el 18 de octubre, pongamos que las organizaciones acepten, no se tiene que pasar de esa fecha que se determine por cuarta vez, puesto que de lo contrario sería volverse a hacerse la burla de la población y por eso la gente está movilizada, ¿no? Ahora bien, también hay que entender todo este panorama, todo este contexto en un estado de no derecho. Estamos viviendo en un régimen de facto actualmente y hay que decirlo categóricamente. En Bolivia no existe un estado de derecho. En Bolivia se ha subvertido el orden constitucional. En Bolivia se sostiene este gobierno por las armas de los militares y la represión policial. Entonces, y además a eso se han sumado los grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Articulados por Arturo Murillo y por Branco Marinkovic, respectivamente. Entonces, en ese panorama tienes también las declaraciones de un Arturo Murillo que ha dicho en declaraciones públicas, en una entrevista al periodista Valverde, yo tengo 6 meses de gases lacrimógenos para reprimir a la población si se están pasando de chistosos, dijo, ¿no? Entonces, ya el régimen de facto está anunciando que al menos en 6 meses no piensa salir del poder y que quiere seguirse prorrogando. La forma de ejercicio del prorroguismo es la siguiente. Si nosotros hacemos un análisis estrictamente lógico, que todos lo pueden realizar, digamos, desde sus casas con esta guía, es lo siguiente. El encargado de que en Bolivia no exista una mayor cantidad de contagios y una mayor cantidad de decesos es el régimen de facto, es el gobierno de Áñez. Pero al gobierno de Áñez, para que ellos se sigan prorrogando en el poder, les conviene que exista una mayor cantidad de contagios y exista una mayor cantidad de decesos. Por ende, no están haciendo absolutamente nada por la salud de los bolivianos, ¿no? Por eso se han incrementado las cifras, por eso cuando mayor cantidad de decesos y contagios teníamos, han abierto la cuarentena flexible, para que la gente se siga contagiando, para que la gente siga muriendo y de esa forma validar, justificar su hipótesis del pico más alto de pandemia para que ellos se sigan prorrogando y se sigan suspendiendo las elecciones. Estamos viviendo en ese contexto. A veces lo pensamos de forma muy fría, pero así de fríamente lo piensa también el régimen de facto, ¿no? Ellos están utilizando, instrumentalizando la pandemia, jugando con la vida, con la salud de la gente para seguirse prorrogando en el poder y seguir cometiendo los actos de corrupción que ya está por sobremanera volverlos a mencionar, ¿no? Entonces, estamos viviendo en ese panorama y yo creo que la salida sería, así como se ha construido la ley 1297, se ha construido la 1304 que establecía la fecha de las elecciones, nuevamente se tiene que volver a sentar el Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral. Ninguno se puede mandar la parte, digamos, ¿no? Y quitarse responsabilidad con relación a la coordinación con los otros órganos. Esa es la salida en el ámbito estrictamente de construcción legal y de legitimidad que pues la pobre construcción que tenemos actualmente en Bolivia, porque lo vuelvo a decir, vivimos en un estado de no derecho, en un régimen de facto, ¿no? Y la intencionalidad política, por supuesto, es la represión, que ya posteriormente se las voy a explicar. He podido develar 3 fases de la represión que se viene con las organizaciones sociales en Bolivia de la mano del régimen de facto. Gabriel, a ver, bueno, hemos visto desde esta gran movilización que estamos viviendo, como tú hacías mención, esto viene acarreándose desde el mismo desconocimiento al voto popular, al triunfo legal y legítimo del gobierno del presidente Evo Morales en octubre del año pasado, que se ha consolidado o se ha coronado con el golpe de Estado, ¿no?, del 10 de noviembre. Desde ahí se viene arrastrando una suerte de molestia generalizada en el país que se ha ido hablando con el logro de aún en crisis, sumirla en crisis a nuestra plurinacional a partir del gobierno de facto, una crisis que se ha generalizado desde lo sanitario, económico, político y social que ellos mismos lo han provocado, ¿no? Pero antes de esta gran movilización, el gobierno de facto, a través de sus voceros, han tratado de restar importancia en unos casos con el apoyo de medios de comunicación en primeras planas, titulares en horarios estelares y todo aquello, con el objetivo de frenar la movilización. No hemos podido ahora ver que no ha surtido aquel efecto. Entonces, creo que nos da también
insumos para que podamos permitirnos ver qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? A pesar de las amenazas de nuevas masacres, como de octubre y noviembre del año pasado, la sociedad civil organizada a través de organizaciones sociales y otros autoconvocados de barrios, de ciudades, han decidido iniciar la movilización. Iniciada la movilización, se ha tratado con nuevas amenazas, con detenciones, con siembra de pruebas y todo aquello, han tratado de menguarle esa movilización. Pero cada hora que pasa, cada día que pasa, podemos ver en las carreteras, en las rutas, en los barrios, en las ciudades, que se sigue incrementando la cantidad de movilización. Entonces, ¿cómo lo entiendes vos que la gente lo ha perdido, el miedo, lo ha perdido la sensación de que le pueda ocurrir algo a su integridad física, incluso a su vida, y a pesar de eso ha decidido? ¿Es la crisis quizás la que lo ha empujado a esto? ¿O es la convicción ideológica que tiene el pueblo boliviano de que tiene que recuperar la democracia y a partir de la democracia tratar de salir de esta crisis generalizada que lo ha asumido el país y el gobierno de facto? ¿Cómo lo entiendes, Gabriel? ¿Cómo se le entiende desde el centro de la sede de gobierno del Estado plurinacional, República, como ha dicho ayer la presidenta de facto? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo ves? Sí, como les estaba diciendo anteriormente, no se ha construido lo que en teoría política se llama un Estado policial, pero al margen del Estado policial también se ha construido en lo superestructural el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado precisamente tiene a todos los, y se caracteriza por tener a todos los ciudadanos en un estado de shock, en un estado de miedo, en un estado de pánico, en un estado de temor constante. En un estado de temor a la represión, a la utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado de forma abusiva, ¿no? La gente estaba pues de miedo ante eso y que la institución que debería brindar las garantías para una viabilidad, para un camino democrático, la vuelta a la democracia, que es el Tribunal Supremo Electoral, nuevamente se haga la burla de la población y suspenda por tercera, cuarta vez la fecha de las elecciones. Por supuesto que la gente se va a molestar, ¿no? Entonces, estaban jugando con el sentir de una población que ya ha soportado un golpe de Estado, ya ha soportado una crisis sanitaria, está soportando una crisis económica, una calamidad, estado de calamidad, como ellos mismos lo han llamado, ¿no? Estado de calamidad, la verdadera calamidad es el régimen de facto. Entonces, la gente está sopesando eso, cargando sobre sus espaldas todo eso y encima les dicen, y la gente con esperanza de que ya pronto van a ser las elecciones y todavía el Tribunal Supremo Electoral les dice, no, falta todavía un mes, la vamos a suspender un mes más. Por supuesto que la gente va a reaccionar, ¿no? Me has dado pie, querido Darío, para explicar un poco esta construcción de las tres fases de la represión y del ejercicio del terrorismo de Estado que quisiera pasarlas a explicar. Va a ser bastante breve. En una primera fase, cuando se han realizado se han empezado a realizar los bloqueos, las huelgas, el régimen de facto ha construido un discurso, un manual prácticamente, para deslegitimar y desmovilizar a las organizaciones sociales, linchándolas mediáticamente. Todos los medios de comunicación, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, tiraban información de que no están dejando pasar oxígeno, los salvajes, los terroristas nuevamente se están articulando, además vinculando y gestionando también los autoatentados, ¿no? Entonces tienes esa primera fase de intento de deslegitimación y de, hacerle sentir a la gente que los masistas son el enemigo público, ¿no? Son los malvados, son los terroristas, son los que no quieren salud, los que no quieren absolutamente nada, los malos de la película, digamos. Posteriormente a ello, tienes lo que yo creo que está en este momento en construcción, es una segunda fase de intento de construcción de legalidad para la represión. ¿Qué van a hacer? En breves horas, quizá hoy o mañana, el régimen de facto, ya me ha llegado también ahí la información, estaba preparando un decreto que autorizaba prácticamente el ejercicio pleno de la fuerza pública, es decir, de que salgan los policías y los militares a reprimir, con un decreto supremo que les dé vía libre para ello, ¿no? Otra opción puede ser declarar nuevamente a nivel nacional la cuarentena rígida. Declarando la cuarentena rígida a nivel nacional van a decir, y todos estos locos que salen a protestar, entonces hay que reprimirlos, hay que gasificarlos, como dijo Murillo, ¿no? Construida esta segunda fase, inmediatamente se está ya armando la fase de ultra represión hacia las movilizaciones. Se está articulando la policía, el ejército, también se está articulando el grupo de choque encabezado por Arturo Murillo, que es Resistencia Juvenil Cochala,
Y tampoco es casualidad que se lo haya nombrado a Branko Marinkovic, porque recuerda que Branko Marinkovic maneja también el grupo de choque Unión Juvenil Cruceñista. Entonces vas a tener a los policías, a los militares autorizados legalmente, entre comillas, mediante un decreto a reprimir a la población, y vas a tener también a los grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista listos y a la orden para que entre los cuatro vayan a reprimir a los compañeros que se están movilizando de forma pacífica, de forma legal y de forma legítima, ¿no? Ante ello, ¿qué podemos hacer? Pues precisamente lo que ha hecho el Lucho el día de hoy, ¿no? Tirar el grito a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, que hagamos seguimiento a estas movilizaciones, a todo lo que está pasando en nuestro país, para que no se vuelva a suscitar una nueva masacre de Sencata, una nueva masacre de Sacaba. En ese siguiendo la línea que tú nos planteas, este escenario confrontacional, esas fases que se han venido implementando, con una participación de algunos medios de comunicación que a través de los titulares van incidiendo en el pensamiento colectivo. Ahora, dentro de la ciudadanía de a pie, esta ciudadanía que gana, que vive del día, esa ciudadanía que muchas veces se quiere alejar del escenario político, que quiere mostrarse apartidista, digamos, apolítico. Hoy vemos que también están sumadas a las movilizaciones, también son parte de las protestas colectivas. ¿Tú crees que en este escenario que estamos ahorita viviendo sea posible cohesionar, unir los movimientos sociales con la clase media? ¿Hay la posibilidad que la clase media se articule a partir de esto con las protestas que también la están realizando, pero quizás no han tomado las calles, sino que tienen una protesta más silenciosa dentro de las casas, dentro de los grupos de amigos, dentro de sus colectivos? ¿Hay la posibilidad de que la clase media también pueda sumarse a este tipo de movilizaciones donde ahora las organizaciones sociales, los movimientos sociales son la punta de lanza? Hay que hacer un parangón histórico con lo que aconteció en la Guerra del Agua, por ejemplo, el año 2000. Fue un movimiento estrictamente en Cochabamba y casi regionalizado, pero suscitó con repercusiones a nivel nacional. En La Paz, Bolivia, en la sede de gobierno, yo te cuento acá porque estoy acá, no me lo está contando nadie, lo estoy viendo todos los días, la gente está viviendo condiciones muy parecidas a las del 2003, ¿no? Están haciendo filas por una garrafa, están altamente descontentos, existe ese aire en el ambiente, ese clima parecido al del año 2003, también en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, sin duda, estos aluviones que son focalizados de el bloque nacional popular, sin duda tienen ese poder de irradiación en función a lo económico y en función actualmente a lo sanitario. ¿Por qué? Porque tienes precisamente un gobierno de 14 años del movimiento al socialismo que bien o mal, con luces y sombras, en el ámbito si quieres superestructural, pero en el ámbito estructural le ha brindado condiciones materiales, económicas y de satisfacción de las necesidades básicas económicas a la población. Entonces, la población masista o no masista, política o apolítica, se ha beneficiado de esa estructura económica, ¿no? Es falso cuando te dicen, yo soy emprendedor, yo vivo gracias a mi trabajo, no vivo gracias al gobierno, yo vivo gracias a Dios, digamos, te dicen, ¿no? No existe tal porque finalmente el Estado te da las condiciones materiales económicas, es decir, el Estado te da seguridad económica para que te vaya bien en tu negocio, en palabras simples. Actualmente no está pasando eso. El Estado no está brindándoles las condiciones básicas a diversos sectores, empezando desde el bloque nacional popular hasta los sectores clase media, hasta los sectores empresarios medianos, empresarios privados, de Occidente al menos, no les está brindando las condiciones para que les vaya bien en los rubros o las actividades que realizan, ¿no? Y tienes también el ámbito de salubridad, al que se está aferrando fuertemente con uñas y dientes el régimen. Está diciendo, los masistas son
que por culpa de ellos y los grupos autoconvocados, las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, la COP, por culpa de ellos no vamos a tener salud, dicen, ¿no? Pero ellos tenían 8 meses para resolver este conflicto del coronavirus y no lo han hecho, entonces están tratando de echarle la culpa de algo que es su competencia, lo de salubridad, a los bloqueos. Cuando hace unos cuantos meses no se hacían problema en trasladar por aviones a sus mises, a sus novias, pero para trasladar tanques de oxígeno los hacen por tierra, ¿no? Para echarle la culpa a las movilizaciones, qué casualidad. Juegan realmente con nuestra inteligencia, nos creen infantes, ¿no? Por supuesto que la gente se molesta ante ello. Y yo creo que sí, este bloque nacional popular tiene la capacidad de irradiación, querido Franz. Quiero hacer también la comparación histórica con Domitila Barrios de Chungara, que ella y 4 mujeres tumbaron la dictadura militar del general Banzer, ¿no? Les dijeron en principio 4 o 5 mujeres campesinas, estas indias, estas cholas, estas campesinas, no van a poder tumbar una dictadura militar como la de Banzer. Y poco a poquito, de 5 pasaron a ser 50, a ser 500, a ser 5.000, hacer 500.000 y llegaron a tumbar el régimen el régimen dictatorial de Banzer. Creo que está pasando lo mismo, ¿no? La gente y la huelga en los tribunales electorales departamentales, la huelga que tienen los compañeros que estamos ahí siempre con ellos en el Tribunal Supremo Electoral, es solamente la punta de lanza de todo lo que está aconteciendo en los bloqueos focalizados en toda Bolivia, en los puntos de bloqueos. Entonces, se está gestando un nuevo tejido, si quieres, revolucionario, que está, pues, proyectándose tumbar a esta nueva dictadura moderna como es la de Yanine Áñez. Antes, antes de este golpe de Estado, esta misma clase política que hoy están en el gobierno, te decían o decían a la población, estamos viviendo una crisis, ¿no? Pero la población estaba bien. Hoy ellos están bien y la población está viviendo una crisis. Lo que vos acabas de mencionar, esas fases que está tomando el gobierno de deslegitimar y por último generar una represión descontrolada, tiene que ver incluso o se choca en la línea del propio discurso de la presidenta de facto Áñez. Ex no tiene la más mínima intención de irse y eso hay que decirlo de manera abierta. No quieren irse. Porque en ninguna parte de ese discurso mal escrito, mal redactado en su contexto, por lo menos te habla de que podemos tener elecciones y para eso nosotros vamos a hacer esto. No, te habla de que los bonos que está ofreciendo de manera política los piensa pagar en enero, febrero y marzo del 2021. Te habla que los cursos después del tema de la clausura del año escolar van a ser los cursos de nivelación a través del gobierno para enero, febrero del 2021. Tienes a un Branko Marinkovic que lo pones en un buen contexto, que aporte a planificación cero, es el señor que ha generado pues casi la división del país, es el separatista número uno, el terrorista número uno, denunciado por apropiarse más de 27.000 hectáreas de tierra en el oriente, todo lo que quieras. Entonces su entrada a este gabinete no es pues coincidencia. Ahí yo coincido que estos están buscando generar un escenario mediático con toda esta rearticulación paramilitar de estos grupos de choque del oriente, como es la Unión Juvenil Cruceñista, para tener el respaldo, obviamente, de la policía y en función de eso un poco tratar de repetir el manual terrorista que han efectuado la resistencia juvenil Cochala en noviembre del año pasado. O sea, más o menos por ahí yo lo veo el contexto. O sea, no tiene la intención de irse este gobierno de facto. Yo eso lo dejo de manera clara desde mi posición. Sí, eso está totalmente claro, ¿no? Con Branko Marinkovic se refuerza el terrorismo de Estado, se refuerza los matones en el ejercicio del poder. Arturo Murillo deja de ser el más matoncito y es reemplazado por el nuevo matón, el matón alfa, que sería Branko Marinkovic, ¿no?
Pero más allá de ello, en las fases que ya les expliqué, las 3 fases, también hay que entender el hecho de esa mentira mediática que se ha construido, particularmente segmentada a los grupos centennials y millennials, ¿no? Chicos que entraron a primero básico y tuvieron a Evo Morales de presidente, tuvieron 14 años de bonanza económica y les lavaron el cerebro y les dijeron que este indio se está queriendo prorrogar en el poder, se está queriendo eternizar, esta es una dictadura socialista, castrochavista, narcotraficantes y demás. Después de 12 años, los mismos chicos salieron del colegio y siguieron viendo un Evo Morales presidente. Entonces, ese discurso, esa construcción mediática y política discursiva caló en el sentido común de los centennials y los millennials y dijeron, sí, estamos viendo en dictadura, salgamos a las calles, hicieron su show, muchos de ellos hijos de tenientes de la policía, hijos de generales de la policía, hijos de generales del ejército. Por supuesto que muy bien articulado y muy bien pensado el golpe de Estado en Bolivia, desde el 2008 me animo a decir, ¿no? El 2008 que no se ha podido, Álvaro García Linera dice, se los ha derrotado y se los ha incorporado. Yo discrepo con él, ¿no? Se los ha derrotado, pero se los ha incorporado en condición de igualdad, no en condición de subordinación. Entonces, por supuesto que se han vuelto a articular estos sectores recalcitrantes, racistas, neofascistas, y el 2000, tienes el 2016, el referéndum del 2016, han vuelto a encontrar su bandera de lucha con el referéndum. Y el 2019 explota toda esta manifestación, ¿no? Popular, entre comillas, de sectores de la policía, grupos paramilitares, militares, gente clase media alta, totalmente descontextualizados de su origen histórico y influenciados por este discurso, por esta construcción, por esta narrativa, por este relato de que Evo Morales estaría eternizando en el poder, además también patrocinado por la OEA, que con su informe pues avivó esas llamas de revolución, entre comillas, ¿no? Pero son estos mismos chicos, estos mismos centennials y millennials que han vivido la bonanza con Evo Morales, los mismos chicos que han visto tanques de guerra en las calles, los mismos chicos que ahora sí saben lo que es una dictadura, que ahora sí saben que un gobierno les diga que les está haciendo ciberpatrullaje y lo dice abiertamente, que ministros amenacen a la población, que se las jueguen a quien es más matón en el gabinete de Yanine Áñez, que tengan una presidenta ignorante, que nuestra imagen internacional esté por los suelos, que se embolsillen plata y cometan actos de corrupción en plena pandemia, que estén sobrevolando nuestras ciudades, aviones y helicópteros militares. Ya saben lo que es una verdadera dictadura, ¿no? Entonces, ellos han tenido que palpar, vivir en carne propia, sentir lo que es un golpe de Estado, lo que es una verdadera dictadura. Y pues como todo, ¿no? Cuando nosotros nos las pasábamos contando a estos chicos, algunos que habíamos leído, alguna gente más grande que había vivido los golpes de Estado y les decían, oigan, ¿saben qué? Esto, lo del Evo no es una dictadura, porque en una dictadura te intervienen las comunicaciones, te quitan la libertad de expresión, te meten a la cárcel de cualquier cosa. Esa es una verdadera dictadura, nosotros lo hemos vivido, así que no sean ignorantes, digamos. Y los chicos no creían. Pero ahora que lo han sentido, lo han vivido, lo han palpado, saben que sus comunicaciones están intervenidas, saben que han sacado a militares y policías a las calles y los tratan como si estuvieran en el cuartel, digamos, ¿no? Cuando se han impuesto los policías y los militares actualmente en Bolivia, en el país, y se impone la represión, ya saben lo que es una dictadura y creo que esos grupos etarios, centennials y millennials, se pueden sumar a esto que decía Franz hace un momento, ¿no? Si se puede llegar a irradiar este aluvión del Bloque Nacional Popular que está actualmente movilizado. Gabriel, a eso de vivir en dictadura y democracia, creo que hay que sumarle lo que esos jóvenes decían, ¿no es cierto? Que vivimos una crisis insoportable, decían, ¿no es cierto?, hasta el año pasado. Y creo que ahora, por suerte, contamos con elementos como para mostrarles, ¿no es cierto?, poner en la balanza. Hasta el año pasado, hasta octubre, noviembre del año pasado, no había cómo mostrarles algún elemento real, material, que les haga notar que era completamente equivocado lo que ellos afirmaban. En cambio, en estos 8 meses que está el gobierno de facto administrando los recursos públicos del Estado, podemos demostrar, ¿no es cierto?, que en 14 años se ha construido, se ha estabilizado la economía, se generaba circulante, fuentes laborales, etcétera, pero en estos 8 meses se ha destruido las empresas estatales, se ha enajenado los recursos naturales del país, se ha asumido al país en una crisis económica que no tiene referencia, solamente podríamos decir con la primera mitad del
la década de los 80, quizás, ¿no es cierto? Y además el tema educativo que tú mencionabas, ellos han tenido estabilidad en la educación, han tenido Juancito Pinto, no han tenido un solo día de paro en esos 14 años, ¿no es cierto? Han tenido el acceso a la tecnología, han podido viajar a los Juegos Plurinacionales en omnibuses, en flotas y no en camiones como viajábamos nosotros, han podido viajar a las ciudades, los compañeros, los jóvenes del campo o de las provincias, viajar a otras ciudades, no a trabajar, sino a jugar, a pasear, ¿cierto? Esa estabilidad no la van a tener, no lo tienen con este gobierno. Y eso sí podemos compararlo ahora, sí podemos mostrarlo. Gabriel, además quería que conversemos en el tiempo que queda, ¿qué es lo que queda de este gobierno de facto? ¿Qué es lo que queda de este régimen que se ha implementado en Bolivia? Después con seguridad van a tener una derrota militar en términos de las luchas sociales que se está viviendo, no en términos de una guerra armada. ¿Qué va a pasar con ellos? Por lo menos nosotros creemos, con los compañeros, con Henry, con Franz, que va a haber una huida, ¿no es cierto? Va a haber un desbande cuando sufran aquella derrota. Y si a través de la vía del diálogo se logra solucionar el tema de las movilizaciones actualmente, igual van a ser derrotados en las urnas. Y nosotros consideramos que en cualquiera de esos dos escenarios va a haber una huida de las élites, ¿no? De las élites golpistas, más no de los mandos medios para abajo, que son los que van a tener que purgar las penas en la cárcel, los procesos, ¿no? Porque así corresponde. No solamente por ser golpistas, por haberse prestado a este juego, ¿no es cierto? Sino también por el desfalco, por el desvalijamiento del Estado que están haciendo ellos. Quizás sus jefes están llevando la plata, pero son ellos los que están poniéndole la firma, son ellos los que están haciendo los trámites para que sus jefes, las élites golpistas, se lleven los recursos, la plata de todos los bolivianos. ¿Ves? ¿Sientes en el corto plazo tú que se puede ver, se puede mirar ya la huida de estas élites golpistas? Creo que queda lo más peligroso, ¿no? Cuando un gobierno totalitario, un gobierno de estas características que ha impuesto el terrorismo de Estado, que además tiene la capacidad de manipular a los débiles mentales con esas imágenes de bebés que bombardean todo el tiempo y dicen, ahí están muriendo bebés por la falta de oxígeno, ¿no? Es una construcción mediática, eso es comunicación política pura para precisamente deslegitimar a un movimiento popular, para también generar metarrelatos, fake news, mentiras que construyen la vertiente, el camino político que ellos quieren que se construya. Entonces, yo creo que queda lo más peligroso, porque tienes un régimen que lo único que les queda es la construcción mediática, es decir, jugar con la mente de las personas, como decía David Berlo, de agarrar un balde y vaciarles en la cabeza de las personas su comunicación. Eso están haciendo, creo, con esto de los bebés, los ancianitos que están muriendo, los bebés que por falta de oxígeno, que los masistas no dejan pasar, están muriendo, cuando es totalmente falso. Ya les he dicho, en estas informaciones no existe parte ni contraparte, ¿no? O solamente existe parte, pero no existe contraparte, cuando podemos evidenciar por diferentes medios de comunicación alternativos de que es falso, totalmente falso, de que los masistas o la gente organizada o la gente en las movilizaciones no está dejando pasar oxígeno, no está dejando pasar ambulancias, pero para los débiles mentales y para la gente citadina que solamente se informa por memes, creen que es verdad, creen que es real y se indignan y tiran el grito al cielo por las redes sociales y por su barrio y por las calles, ¿no? Pero bueno, le queda eso al régimen, pero le queda lo más peligroso, que es esta última fase de ultra represión. Antes de irse, yo coincido contigo, todo el análisis que has realizado, sí, se van a ir, por eso se están quedando los más matones, por eso el ministro Parada, ex ministro Parada renunció, renunciaron varios ministros, renunció el ministro de Planificación y por eso se lo puso a Branco Marinkovic. Entonces, Yanine Áñez está blindando con los matones de Murillo y de Branco, que van a ser los últimos en escapar, ¿no? Porque, por ejemplo, su secretario personal, que durante 25 años fue funcionario de la Embajada de Estados Unidos, Eric Foronda, recientemente nomás fue nombrado como embajador de Bolivia ante la OEA. Ya se ha escapado. Prácticamente le ha dicho, esto está en picada, entonces yo me tengo que poner a buen recaudo, entonces yo me voy a Estados Unidos.
la ha dejado sola Yanine Áñez. Yanine Áñez está rodeada únicamente de sus ministros matones, que no tienen miedo, ¿no? Se han preparado toda su vida para eso, para reprimir a la gente, y van a estar ahí cerca de ella hasta el final. Como el círculo de confianza de Hitler, que se quedó en el búnker a morir con él hasta el final, así se van a quedar estos ministros con Yanine Áñez. Pero para que pase eso, por supuesto, ellos van a seguir con esta represión a nivel, como te dije, mediático, jugando con la psique, con la mente de las personas, pero fundamentalmente la gente que va a sufrir son todos nuestros compañeros movilizados en las provincias, en las carreteras, en los caminos, que como siempre la disputa va a ser pues los militares, policías y estos grupos paramilitares que ya los he mencionado, contra todo nuestro bloque nacional popular, ¿no? Hay que tratar de evitar eso, hay que tratar de blindar a nuestros compañeros, hay que tratar de documentar absolutamente todo, hay que tratar de acompañar con organismos internacionales, organismos de derechos humanos, para que, lo vuelva a decir, estamos a las puertas de una nueva masacre de Sencata y de Sacaba que no quisiéramos que pase, pero esa es la intención que tiene el régimen, ¿no? Y lo ha demostrado públicamente, además en declaraciones públicas de sus autoridades. Entonces, ahora, ante ese escenario, Gabriel, que ya se avisora en un escenario político bastante complejo. Creo que desde el inicio de la pandemia hemos vivido no solo, digamos, un sometimiento por parte de las fuerzas de orden, sino también por publicidades, políticas de salud que no han colaborado para que la población sienta confianza y pueda salir a realizar sus votos, ¿no?, a una elección. Hoy en día tenemos un 72%, según las últimas encuestas, de la población de la población votante, que quiere participar de una elección democrática, que siente la necesidad que hay un gobierno legítimo, un gobierno legal y legítimo, un gobierno que los represente, un gobierno que también pueda implementar otro tipo de políticas públicas en cuanto a salud para contener eso lo que viene a ser la pandemia, porque en estos 8 meses que está la señora Áñez, no hemos tenido absolutamente nada. En el caso de los respiradores, comprometidos por el gobierno americano que jamás llegaron, respiradores que han sido distribuidos a los departamentos que no funcionan. Ahora viene nuevamente la postergación de las elecciones, motivando nuevamente las movilizaciones y todo aquello. Pero hoy viernes, han emergido nuevos liderazgos dentro de estas movilizaciones. Lo vemos a un Felipe Quispe, después de 17 años, volviendo al escenario político. ¿Tú crees que esto nos está abriendo la ventana de una articulación de las izquierdas, una articulación de todos los colectivos de izquierda, juntando una fuerza común para recuperar la democracia? Ahí un análisis muy importante de Trotsky. Trotsky sí era un capo. Los trotskistas, ese es otro tema, ¿no? Pero siempre te decía que una crisis también genera una nueva oportunidad, ¿no? Y por supuesto que estamos viviendo eso. Creo que más importante de una articulación de las izquierdas es una articulación de lo urbano con lo rural, lo que te decía hace un momento. Finalmente a quienes van a reprimir, a quienes los van a reprimir brutalmente, verdaderamente, y ya lo están haciendo, son a nuestros compañeros campesinos movilizados en los puntos de bloqueo en las carreteras, ¿no? Nosotros quizá desde las ciudades también estamos haciendo la lucha y realizando todos los meetings, las reuniones, apoyando en lo que se puede también, pero digamos que también actualmente, y hay que reconocerlo, dentro del bloque nacional popular existe esa división entre lo urbano y lo rural, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para volver a articular en un marco de confianza recíproca entre las organizaciones rurales y las organizaciones urbanas. Esta lucha que viene
en esta semana, en la próxima semana, va a ser de articulación de este nuevo tejido social. Un tejido social que se articuló, por ejemplo, el 90 con la Marcha por la Vida, se articuló, por ejemplo, el 2000 con la Guerra del Agua, en una condición, recordarás tú el Pacto Militar Campesino, en una condición cuando los socialistas y los comunistas urbanos les reclamaban a los campesinos y les decían, ah, pero ustedes han pactado con el Pacto Militar Campesino y nos han dejado a nosotros que en las ciudades nos enfrentemos y nos repriman. Y los campesinos les decían, pero ustedes no saben lo que hacían los militares y se entraban a nuestras comunidades, violaban a nuestras mujeres, nos asesinaban, y ustedes no hacían absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí tenías un divorcio, quizás entre esa vertiente del marxismo y esa vertiente del indianismo y el indigenismo, ¿no? Creo que es un nuevo momento de conciliación de un bloque, lo vuelvo a decir, nacional popular, que reivindique pues una verdadera y real democracia en lucha directa, compacta y coordinada contra un régimen de facto que es el peor de nuestra historia, ¿no? Ni las dictaduras militares han sido tan caóticas como el régimen de Yanine Áñez. Por supuesto que la población está molesta, está consciente también de ello y yo creo que es una nueva oportunidad para volver a reencaminar esto a partir también de nuevos liderazgos. Lo discutíamos cuando todavía no estábamos en la transmisión. ¿Cuántos nuevos líderes verdaderos ha fomentado el movimiento al socialismo? Jóvenes, ¿no? Hemos tenido que adoptar analistas políticos, hemos tenido que adoptar a voceros, hemos tenido que adoptar a gente mediática que agarre nuestras banderas de lucha, puesto que en 15 años no hemos podido regenerar tampoco el discurso, ¿no? El sujeto histórico y político, el indígena originario campesino, perfecto, creo que todos coordinamos en que ese ha sido el sujeto gestor del proceso revolucionario boliviano, de este denominado proceso de cambio del socialismo comunitario, pero ese sujeto histórico y político no se queda pues inmutable en el tiempo. Después de 5 años va a tener otras necesidades, después de 10 años va a tener otras aspiraciones, y nosotros no hemos podido leer eso, ¿no? Hemos ganado, a ver, en el referéndum del 2016, en todas las provincias, en todas las provincias, en todas las comunidades, pero hemos perdido en las capitales del departamento. Y nos hemos dado cuenta que nosotros mismos hemos generado que la gente del campo migre a las ciudades y que los círculos urbanos sean ya superiores a los círculos rurales, por ejemplo, ¿no? Y no hemos podido develar ese nuevo sujeto histórico, quizá el mismo indígena originario campesino, pero que migró a las ciudades, que tiene nuevas aspiraciones, que mete a sus hijos a colegios particulares, que ha generado 1 o 2 negocios, que le va mejor en lo económico y por eso también tiene nueva perspectiva y visión política. Y desde el movimiento al socialismo muy poco se ha reflexionado. Creo que aún después del golpe de Estado en Bolivia, en el movimiento al socialismo no se ha tenido un sentido autocrítico verdadero. No nos hemos sentado en la mesa para debatir nuestros errores históricos y qué nos ha llevado a que se dé el golpe de Estado, ¿no? La coyuntura nos ha ganado. La coyuntura ha tenido que ponernos en una situación de reacción más que de acción y de sentido crítico. Y por eso valoro este espacio que ustedes están realizando para precisamente debatir estos temas y pues generar ese sentido que nos lleve a este nuevo tejido social que decías tú, Franz. Más que reunificación de las izquierdas, yo me animaría a decir que tenemos que apuntar a la generación de un nuevo tejido social del bloque nacional popular en función a la reconciliación del urbano con lo rural. Bueno, Gabriel, a tiempo yo de irme despidiendo, quisiera hacer una sola puntualización respecto a la actual movilización y a una especie de un Estado Mayor del pueblo, ¿no es cierto?, que se ha conformado por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana y que ha logrado un liderazgo colectivo, ¿no es cierto?, un liderazgo colectivo que, como decía Franz, quizás no vislumbra un liderazgo individual neto, pero hay un liderazgo colectivo que es importante tratar de visibilizarlo y tratar de entenderlo y comprenderlo. Pero también creo que la COP después de mucho tiempo se ha movilizado orgánicamente, pero lastimosamente solamente con el sector minero, ¿no es cierto?, como ente afiliado a la Central Obrera Boliviana, a pesar de que varios de los sectores de las organizaciones nacionales afiliadas a la Central Obrera Boliviana son los más golpeados por este régimen de facto. Hablemos del tema de los trabajadores de salud, ¿no es cierto?, hablemos de los magisterios urbano y rural, que son los más golpeados y los que más riesgo están corriendo sus fuentes laborales, incluso sus vidas en el tema de los trabajadores de salud, pero a pesar de eso no se han movilizado.
no han obedecido a la directriz que ha emergido de empleados nacionales de la misma Central Obrera Boliviana, pero lo que recupero nuevamente es que el sector minero, tanto sindicalizado como cooperativista, ha decidido no solamente sumarse, sino ser parte importante y activa de estas movilizaciones. Eso recuperaría la Central Obrera y el liderazgo colectivo que se conforma en estos momentos a partir de esa especie de Estado Mayor del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana con algunos otros sectores y también las, como diríamos, los conglomerados urbanos autoconvocados, ¿no es cierto?, que han decidido organizarse sin sus organizaciones, porque sus organizaciones están claramente alineadas o tienen miedo, cualquier cosa, han decidido autoconvocarse, autoorganizarse y sumarse a esta gran movilización nacional que es histórica, porque estamos hablando de la recuperación de la democracia, una cuestión que parecía muy lejana volverla a discutir, lo estamos discutiendo hoy. Muchas gracias, a tiempo de despedirme, Gabriel, muchas gracias, compañeros, y muy importante, muy valiosa la conversación que hemos tenido, los aportes que he podido brindar, que solamente nos brindan la certeza de que la movilización y los compañeros de las organizaciones y todos los que están haciendo este gran sacrificio por todos nosotros tienen legalidad, legitimidad y tienen la razón histórica en sus manos para poder seguir adelante. Muchas gracias, compañeros y Gabriel. Gracias a ti, Darío. Sí, saludar tu intervención, tu participación, por supuesto, pero aún así yo tengo mis reparos con la Central Obrera Boliviana, ¿no? La Central Obrera Boliviana en noviembre ha calculado políticamente, le ha sugerido al presidente Evo Morales que renuncie, no debemos olvidar eso. Y ahora la Central Obrera Boliviana se las da de grandes líderes, se las da de revolucionarios, cuando en su momento, cuando debían haber enfrentado el golpe de Estado en Bolivia, no lo hicieron, calcularon políticamente, ¿no? Causa la impresión de que también estarían calculando políticamente actualmente y pues yo dejo todo en manos del Pacto de Unidad, también de esta rearticulación, de esta generación de nueva organicidad, pero no de orden vertical, rígido, ¿no? Creo que a nivel mundial esa vertiente de la noción partido, rígido, estricto del siglo XIX, se está deconstruyendo por organizaciones mucho y cada vez más horizontales, mucho más participativas, más que por jerarquización, entendidas por causas, ¿no? Y por acciones. Y una causa, la causa nacional actualmente es pues la recuperación de la democracia, es las elecciones por la vida y por la salud y por la democracia, por supuesto. Entonces, quizá tenemos que volver a entender la noción de organización política también. Recuerden que el MAS es IPSP, Movimiento al Socialismo, se prestó la sigla para poder entrar en las reglas electorales de los partidos políticos convencionales, pero en realidad el Movimiento al Socialismo es instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no? Fundado por 3 organizaciones matrices, Interculturales, Bartolinas y Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Históricamente, quizá hoy, actualmente en Bolivia y con el golpe de Estado, ya hemos dejado de ser solamente 3 organizaciones. Ya somos un conglomerado y un tejido mucho más amplio que está pensando también nuevas formas de organización, nuevas formas de representación y nuevas formas de acción para combatir esta dictadura que se viene. Y sin duda, lo vuelvo a recalcar, no tenemos que dejar solos a nuestros hermanos del área rural, que van a ser los que van a estar en primera línea ante la represión brutal que se está viniendo, porque sus acciones así lo están demostrando, de este régimen de Murillo, de Branco, Marinkovic, de la policía y el ejército, que están intentando a todas luces, pues, primero desprestigiar el movimiento, después tener algún decreto que les autorice la represión y posteriormente la represión brutal. Esperemos que no pase eso en Bolivia, pero si así pasara, nosotros tenemos que estar también al pie de la lucha, al igual que los hermanos del área rural, ¿no? Sin duda. Hoy día también salía, así como a modo de finalizar, que el sector regante de Cochabamba, que eran los que han iniciado el tema de la guerra del agua, se están sumando de lleno a este movimiento. Y estamos hablando de un sector importantísimo, grande, de Cochabamba. Pero yo con lo que tengo un reparo es con el tema de la clase media. Si a esta clase media en un régimen como este, económicamente le iría bien, no pasa nada, no estamos en dictadura. Es una clase media que se adapta con facilidad a lo económico. La democracia es otro tema para ellos.
pero en este punto que ahora está siendo golpeado económicamente, no, que ahora necesitamos recuperar la democracia y a partir de ahí yo creo que se puede generar un tejido, un nuevo tejido social para afrontar esta recuperación ideológica, política de un tema democrático para restablecer un orden y un sistema democrático del país, sí, pero por el otro lado un restablecimiento económico que le genera una comodidad de la cual se ha beneficiado y ha gozado 14 años, también. Entonces todos ganamos. Creo que por ahí son un poco los nuevos escenarios que se tienen que empezar a tejer con esta clase de las ciudades, de las capitales principalmente, para poder generar un apoyo de manera inmediata a este tipo de movilizaciones. Yo con eso me despido, igualmente saludarte, Gabriel, y bueno, esperemos que pronto nos podamos seguir en otros conversatorios y adelante con la lucha. Gracias, gracias Henry. Sí, un placer conversar contigo, al igual que con Darío, con Franz. Bueno, yo no conozco Tarija, así que espero que pase todo esto de la pandemia y me voy para allá. Solo me falta conocer Pando y Tarija, así que les voy a caer ahí en Tarija para hacerlo también de forma presencial, este conversatorio que estamos teniendo y aglutinar a más compañeros, generar pues este pensamiento crítico, ¿no? Cuando pase todo esto de la pandemia. Sin duda, coincido contigo, Henry. El próximo gobierno que tenga legalidad y legitimidad devenido de las urnas va a tener que afrontar el gran problema sanitario de salubridad, pero también el gran problema económico de toda la catástrofe que está dejando este actual régimen de facto que en 8 meses ha destruido el país. Ha destruido el país, no ha hecho nada ante lo sanitario y epidemiológico y no ha hecho absolutamente nada. Sí ha hecho, pero todo totalmente negativo, de reducir el Estado a su mínima expresión y con la reducción del Estado, la reducción también de nuestras empresas estratégicas estatales, propio del neoliberalismo, ¿no? Entonces, también hay que reconfigurar nuevamente lo económico, va a ser una tarea monumental para el próximo gobierno que venga. Siempre es muchísimo más fácil destruir que construir, ¿no? Hemos construido una estructura fuerte, como tú muy bien lo decías, en lo económico, el ámbito estructural. Pero ¿qué nos ha faltado? El ámbito superestructural. El ámbito superestructural, como dice Antonio Gramsci, el marxista de las superestructuras, es mucho más importante que el ámbito estructural. Muy bien, todos tenemos que tener las condiciones básicas de subsistencia económicas, pero también tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestros chips mentales, nuestra educación, nuestra cultura. Ahí entran los medios hegemónicos de comunicación, el ámbito cultural, el ámbito de la educación. ¿Qué se ha hecho en todos estos años? No se ha hecho mucho, ¿no? Porque si se hubiera hecho un trabajo real en lo superestructural, de la mano también de lo estructural, hubiera sostenido este proceso revolucionario que pues no pasó, como se evidenció históricamente, ¿no? Entonces, el próximo proceso que venga, el próximo proceso revolucionario que venga en Bolivia, sin duda tiene que aprender de los errores del pasado y generar algo nuevo, renovado y mejorado. Bueno, gracias compañeros. Terminamos una nueva transmisión de Contraste. La idea de las transmisiones es que se genere un pensamiento crítico, individual, dentro de las familias, dentro de los compañeros, aportar a su formación. Agradecer la presencia del compañero Gabo, de Henry y de Darío. Hasta el domingo, compañeros. Muchas gracias por seguirnos. Chao, Franz. Un abrazo. Chao, chao, chao.